¿Qué es el fútbol? ¿Solo se juega en una cancha? ¿Qué pasa con las galerías o las tribunas? ¿El fútbol se puede jugar con la memoria o con las ideas? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a un nuevo capítulo de El Otro Fútbol Podcast. Una jugada de los diferentes fútbol club. Radio Juan Gómez Millas y Radio Espacios FM de Concepción. Con la habilitación a 3 dedos de La Pelota No Se Mancha de Ecuador y la definición entre palo y arquero de Editorial Matecito Amargo. ¡Comenzamos! Hola a todas, a todos, a todes, ¿cómo están? Iniciamos un nuevo capítulo, entramos de nuevo a la cancha, echábamos de menos ya ponernos los zapatos, las camisetas y comenzar a compartir ideas, reflexiones, experiencias también respecto a lo que es el fútbol y particularmente este otro fútbol, uno que se construye tal vez con pasitos de hormiga entre varias y varios y que apuesta a otras relaciones, que apuesta a otro tipo de goles, que apuesta a otro tipo de abrazos también, que no siempre están dentro de la cancha y bueno, son los que nos convocan el día de hoy. Agradecemos nuevamente, como siempre, como cada instancia, a Radio Espacios, que es nuestro estadio. Estamos aquí en esta radio comunitaria de Concepción. Por tanto, saludamos a las vecinas y vecinos que también nos están escuchando. Esperamos estos relatos, estos diálogos les haga sentido, ¿cierto? Les ayude también a comprender este fenómeno que es el fútbol, una práctica popular, masiva, tal vez de las más masivas que podamos conocer. Y bueno, saludamos también a nuestra otra casa radial, Radio Juan Gómez Millas de la Universidad de Chile, quienes también nos alojan en sus distintos lugares, en sus distintos espacios, nuestra sede de este club, El Otro Fútbol. También tenemos nuestra casa editorial Matecito Amargo, donde también está alojado el programa. También aparecen en el canal de YouTube, lo pueden seguir, Editorial Matecito Amargo en Instagram y también en YouTube. Y bueno, pase largo enorme hacia el norte de Sudamérica, hasta Ecuador, para saludar también a nuestros compañeros y compañeras de Pase de Zurda, La Pelota No Se Mancha. Ahí también nos alojan en su Spotify y sus redes, con la idea siempre de poder difundir, democratizar también lo que está ocurriendo acá, que no quede encapsulado solamente en un solo territorio, sino que pueda viajar a los distintos lugares. Así que ya nos adentramos, estamos en el túnel de la cancha para salir a jugar un partidito nuevo, con una invitada también desde otro lugar de la cancha grande, de este Sudamérica, digamos, del sur del sur. Entre medio tenemos una cordillera enorme que divide los territorios, pero que al mismo tiempo los unifica. Y vamos a ir abordando un poquito de experiencias de lo que están ocurriendo en canchas, obviamente argentinas, porque viene desde allá nuestra compañera, pero además también de distintas iniciativas que están surgiendo en nuestra América en constante cambio, en constante lucha también, organización, visibilización de experiencias y sentires del fútbol. Generalmente cuando abordamos la pelota, bueno, hasta ahora he ido cambiando eso y eso en buena hora. Cuando uno mira para atrás, lo que hace es encontrar distintos héroes varones, héroes masculinos. Generalmente la figura y la identidad barra también de este fútbol también está muy bien masculinizada. No obstante, entendemos, y lo hemos visto también en este podcast en el transcurso, que las mujeres, las compañeras, las disidencias también son parte y han sido baluarte importante a la hora de organizar los clubes deportivos. No solo acá, sino que en los distintos lugares. Así que sin más, le doy el pase a Daniela. ¿Cómo estás, Daniela? Hola, todo bien por acá. Buenísimo. Daniela, camiseta de Independiente. Una remera, como para no estar con la camiseta, dije, bueno, una remera. Eso.
Bueno, con Daniela, bienvenida al Otro Fútbol Podcast. Nos conocemos ya hace un rato, el año pasado, sin ir más lejos. Ya casi que vamos a cumplir un año, donde Daniela participó de uno de nuestros libros, ¿cierto? Ahí estuvimos en el Repensando Argentina. Cuéntanos cómo fue esa experiencia. Hoy fue increíble, porque, bueno, a mí me encanta escribir, así que recibí esa invitación muy feliz e invité a unas compañeras a que escribamos, que ahora seguramente ampliaremos un poco quiénes son estas compañeras. Así que nada, fue un placer porque veníamos hablando por WhatsApp y en grupos y bueno, y pudimos acá conocernos personalmente en una presentación. Bueno, no solo a vos, sino también a personas que están ahí como en la misma que nosotros y nosotras. Claro, como que, bueno, los libros para nosotros son excusas siempre de encuentro, excusas de conocer, de sentirse no tan solos, ¿cierto? En estas luchas que a veces pareciera que el rival es enorme, pero claro, acompañándonos es más fácil. Totalmente. Dani, cuéntanos un poquito de ti, de dónde estás militando, ¿cierto? Ya dijimos una, ¿cierto? Identidad Independiente de Avellaneda. Vamos a ver si nos da un poquito el capítulo también para abordar lo ocurrido en Avellaneda hace unos días atrás, ¿cierto? Pero... Está complicada acá la situación futbolística, mejor hablamos de militares. Sí, sí. Ah, no, mentira, si nos da el tiempo, obviamente. Bueno, yo primero para presentarme y contextualizar hago muchas cosas, pero bueno, fundamentalmente soy abogada, me dedico a derecho penal, entonces la verdad es que desde mi profesión a veces intento como colaborar en ciertos espacios que me convocan, bueno, participo en diferentes espacios. Pero bueno, en pandemia me surgió un poco la necesidad de meterme un poquito más en la militancia feminista. Yo venía participando en algunas agrupaciones, una agrupación en el lugar donde yo trabajo, bueno, diferentes espacios chiquitos y llegué a una agrupación llamada Independiente Feminista, buscando básicamente en las redes, no recuerdo bien la manera, pero en un momento la encontré y dije, bueno, independiente y feminismo, o sea, por ahí tengo que ir. Así que recuerdo que mandé un mensaje y comenté un poco, siempre como ofrezco, digamos, lo que siento que más puedo aportar, que tiene que ver con mis conocimientos en derecho. Entonces escribí y les dije, bueno, me encanta lo que vienen subiendo, lo que vienen compartiendo y quisiera ofrecer si necesitan algún apoyo, asesoramiento, lo que sea, y les conté un poquito, bueno, lo que yo me dedicaba y lo que hacía. Y bueno, me contestaron que sí, que obvio, que más que bienvenida. Y bueno, y ahí esto fue principios de pandemia, o sea, más o menos en marzo de 2020, acá que fue, creo que aproximadamente el 20 de marzo se cerró todo y estábamos completamente encerrados y encerradas en nuestras casas, así que la virtualidad empezó como a cobrar mayor relevancia y ahí la verdad es que empezamos una articulación bastante interesante con un grupo que venían trabajando, pero que en pandemia creció muchísimo. Ellas venían trabajando desde más o menos septiembre-octubre del 2019. Venían juntándose con otras compañeras de otras agrupaciones, de otros equipos de fútbol, tanto dentro de los clubes como por fuera de los clubes. Esta agrupación en realidad nació en forma independiente al club, vale la redundancia, no desde el espacio de género del club, sino un grupo de hinchas y socias que decidieron empezar a organizarse. Así que bueno, un poco así llegué a la militancia en género en fútbol y después a partir de eso, bueno, fui haciendo muchas cosas en ese camino. Claro, ahí mencionas una... Y freno para no hablar sola y que me preguntes. Claro, no, tranqui. Ahí mencionáis, ¿cierto? Como un proceso también de ustedes, ¿cierto? Que de alguna manera lo hemos visto replicado en otros clubes también. Que esta necesidad o esta construcción desde afuera de la institucionalidad, porque al parecer las institucionalidades, ¿cierto? Más rígidas, tal vez como que están como a destiempo de este contexto que las rodea, ¿cierto? Por tanto, les cuesta, ¿cierto? Y se van como arropando en ciertas tradiciones, conservadurismo. Bueno, el fútbol tiene mucho de eso también. Ustedes hacen el camino desde afuera para tirar la pelota adentro. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué grieta vieron donde pudieron entrar? Sí, la verdad que en ese momento yo no sabía ni siquiera qué hacía el departamento de género dentro del club.
un poco porque no había buscado, la verdad, no me había interiorizado. Y otro poco porque, bueno, lo que vos decís, ¿no? Como que tal vez los clubes de fútbol son espacios en donde a veces es un poco difícil la participación política de la mujer dentro de los clubes, y esto genera una masculinización en casi todos los espacios. Entonces muchas veces, esto lo digo por Independiente en aquel momento, pero en general en la mayoría de los clubes, recién durante los últimos años empezamos a ver mucha más presencia femenina en puestos directivos, porque hinchas, socias, colaboradoras, hay, diría casi un 50-50, y con el mismo nivel de fanatismo o más, que eso después también vamos a hablar un poco, porque bueno, eso también me interesa a mí mostrarlo, ¿no? Pero en un principio lo que yo veía es esto, ¿no? Como que si uno intentaba buscar alguna forma de ingresar al club, la verdad es que no sentía que las puertas estén tan abiertas, ¿no? Tal vez esto, vuelvo a repetir, tal vez un poco tenía que ver con si yo no había buscado demasiado. Pero bueno, esto también que parece esta agrupación de hinchas y socias, me da esta cosa de autoconvocadas, ¿no? Que no tenía esa denominación, pero me gusta. Me da la sensación como de, bueno, un espacio en el que podía participar sin también necesariamente tener que coincidir con la política del club, que muchas veces es complicada, sobre todo en Independiente durante los últimos años. La verdad es que no coincido ni con quienes están actualmente dirigiendo el club ni con quienes estaban antes. Entonces también es un poco... Y es entendible también, ¿no? Porque un área de género de un club, y claramente de alguna manera está alineada políticamente a quienes están dentro del club, más o menos. Eso siento que también puedo hablar un poco con conocimiento, porque desde aquel momento 2020 que te estoy contando hasta ahora, pude un poco ver las diferentes, digamos, formas de organización que se dieron en el espacio de género del club. Pero bueno, en aquel momento yo elegí, como vos decís, estar un poco desde afuera y tratar de ver cómo influíamos dentro de las decisiones. Entonces, lo primero que empezamos a hacer es organizarnos entre nosotras. Primero empezamos a pensar la organización en comisiones, o departamentos, pero nosotros elegimos, las llamamos comisiones, y empezamos a tratar de ver el interés que cada una de nosotras tenía y lo que quería aportar en cada área. Y la verdad es que en ese momento de 2020 teníamos, no recuerdo exactamente, pero diría 7 u 8 comisiones, donde nos dividíamos en diferentes áreas. Yo de hecho cuando ingresé a la agrupación estuve algunos meses, me ofrecieron sumarme a algunas, y recuerdo que me sumé a la comisión de deportes, que es la comisión como que específicamente tratábamos de pensar cómo hacer que no solo el fútbol sino el resto de los deportes también, de los femeninos, sean visibilizados. Después había una comisión de radio y podcast, que era como de comunicación, creo que se llamaba, que después se subdividió, pero bueno, ahí también me sumé porque me interesaba mucho esto de ver cómo podíamos interactuar en redes, fundamentalmente porque yo llegué así, entonces a mí me parecía como, bueno, explotemos esto precisamente en este momento. Después había una comisión de solidaridad, y bueno, ahí también me sumé, que creo, esas son las que más recuerdo porque son las 3 que me sumé yo, pero después hay un montón más que no estoy recordando en este momento. Y al paso de unos meses de estar en la agrupación, propuse que creemos una comisión de asesoramiento jurídico, porque nos empezaron a llegar algunas pequeñas consultas vía Instagram sobre situaciones de violencia de género, no dentro del club, sino tal vez de hinchas y socias que lo vivían en sus ámbitos privados. Claro. Entonces dijimos, bueno, creo que somos 5 o 6 abogadas en la agrupación, y dijimos, bueno, hagamos algo con esto. Y bueno, también se sumó una psicóloga de la agrupación y algunas otras, y armamos esta comisión. Le pusimos de asesoramiento y formación porque también pensamos armar charlas especializadas en violencia de género específicamente. Armamos de hecho una charla sobre historia de los derechos de las mujeres, bueno, cada una que proponía, bueno, yo organizo una charla, la armábamos, la dábamos virtualmente, y la verdad en ese momento tuvimos una actividad muy hermosa durante todo ese tiempo. Así que bueno, así fue como iniciamos en ese camino. Y en ese primer momento no teníamos demasiada relación con el departamento de género, porque quienes habían estado, digamos, iniciaron la agrupación, habían tenido algunas diferencias, habían colaborado en la elaboración del protocolo contra la violencia de género del club,
en forma particular, digamos, o sea, como por fuera, Claro. incluso desde antes de formar parte de la agrupación. Y no tuvieron digamos, una buena interacción con la gente que estaba en aquel momento, que ya ahora no están más dentro del departamento de género, y se generaron algunas situaciones que no estuvieron muy buenas, ahí como un poco de agresiones y cosas que a nosotros nos parecía como todo lo contrario a lo que nosotras queríamos predicar, digamos. Así que bueno, a partir de eso, la verdad es que todo ese primer tiempo que desarrollamos muchísimas actividades, no teníamos absolutamente nada que ver con el club, pero eso creo que nos dio, digamos, una ventaja, que fue poder decir simplemente todo lo que quisiéramos. Claro, claro. De hecho, todavía la tenemos. Sí. Sí, exacto. Así que bueno, eso, digamos, en los inicios, digamos, fue eso la agrupación. Y bueno, fue pasando el tiempo y también un poco saliendo de la virtualidad. Tuvimos una época bastante interesante en donde fuimos a varias marchas juntas. Uno de los hitos así más importantes, que éramos como 30 compañeras. Nosotros somos aproximadamente 100 en un grupo de WhatsApp y bueno, hay más o menos activas, pero aproximadamente 30 compañeras estuvimos presentes en todo lo que tuvo que ver con los debates de la sanción de la ley contra la interrupción voluntaria del aborto. Entonces, a favor de la interrupción. Entonces, estuvimos ahí presentes y eso también nos unió bastante porque hemos estado un día entero a pasar la noche juntas. Claro. Así que eso fue como una de las actividades así como más importantes que recuerdo. Y bueno, y luego continuamos actualmente como para volar un poco hacia el presente. Continuamos interactuando y continuamos estando unidas, pero estamos bastante menos activas que en aquel primer momento. Y siempre estamos ahí como tratando de ver, bueno, cómo reactivamos, qué hacemos. Y generalmente nos pasa que tal vez reaccionamos frente a alguna situación concreta que nos llega a conocimiento, pero estamos como con mucho menos empuje y energía que en aquel primer momento. Claro, claro. Bueno, los inicios cuando, digamos, la cancha está despejada, hay muchas cosas que crear, hay una dinámica, ¿cierto? Hay una intensidad que como que es natural igual en la creación de un algo. Y posteriormente, claro, hoy día sobre todo, lo hablábamos el otro día con Silvia de Lanús, que también es directiva de allá, ¿cierto? Y ha trabajado ahí con cultura, derechos humanos, hoy día con los socios vitalicios. Nos comentaba también, bueno, lo intenso que está Argentina, ¿cierto? La realidad lo vinculo mucho al final a nuestras cotidianidades. Vamos, no es que quitemos el acelerador de la vida, sino que en realidad las prioridades cambian y tenéis que comenzar a vivir esos otros espacios. Ahora, Yo creo que, ¿sí? perdón, yo creo que lo que decís respecto al contexto argentino es muy, muy importante, muy importante. Siento que en un contexto que está tan violento, en el que hay muchas personas que le están pasando muy mal en este momento, desde todos los puntos de vista, no solo económico, porque es lo que yo siempre digo, ¿no? O sea, si nos centramos en la economía, yo la verdad que no sé nada de economía, pero sí me interesan las diferentes políticas, fundamentalmente derechos humanos, derechos de las mujeres, y estamos en un momento terrible acá en Argentina respecto a esto. Entonces yo siento también que eso genera que muchas de nosotras no estemos tan disponibles para la militancia, a pesar de que es el momento, yo creo, más importante en donde hay que militar, pero lamentablemente a veces uno se puede todo a la vez. Claro, no da. Y muchas compañeras no le están pasando bien en este momento, entonces eso también es muy importante destacarlo, así que te agradezco por ahí agregarlo. Claro, claro, sí. De todas maneras, nosotros cuando iniciamos estas conversaciones, también parte de esto es entender un poco ese contexto que, si bien en Argentina ya empezó, digamos, este proceso tan duro que están viviendo en términos políticos, como tú dices, económicos y también culturales, cuando hay decisiones políticas a niveles macro, de alguna manera también se acompañan con esos otros elementos que decantan en relaciones humanas, de humano con humano al final, y ahí se ven diferencias. Tirando spoiler tal vez, o a ver si alcanzamos nuevamente, estamos amenazando con la conversa, pero si alcanzamos, parte de todo este contexto también podría dar entendimiento a lo que ocurrió en ese partido también con la U, por ejemplo. Desde género podríamos verlo, ¿cierto? Hay hartos desafíos ahí que tocará. Te quería hacer preguntas, también vinculando un poco a profundizar en lo que vienen haciendo. En las luchas futboleras, al menos que hemos estado visualizando desde este territorio, desde hace varios años,
uno de los desafíos siempre ha sido esta vinculación con los otros espacios, y me refiero a los otros espacios, a los espacios de los otros clubes, ¿cierto? Entender al otro, a la otra, como un rival y no un enemigo, ¿cierto? Y también hemos ido visualizando de que, bueno, esa pelea es muy difícil, buscar ese encuentro es muy difícil, sobre todo en espacios tan masculinizados, tan competitivos, con mucha violencia también dentro de esas expresiones. Pero también hemos visto que han sido las compañeras organizadas las que han ido quebrando ciertos muros, las que han ido generando ciertos puentes. Entonces lo mismo, como aquí quiero como colocar dos preguntas. ¿Cómo entonces Independiente Feminista, ¿cierto? Ha tenido esa vinculación con los otros espacios también feministas de los otros clubes, a la vez que se relaciona con una institucionalidad que ya decíamos anteriormente, viene heredando valores antiguos, digamos. Y bueno, para nosotros, nuestros ojos chilenos, digamos, nos presenta Independiente una cara después de lo sucedido incluso. Nos muestra, mira, el presidente tiene una vinculación, hay otros elementos, o sea, hay todo un aparataje que aquí no vemos nomás, pues, ¿cachai? Entonces, ¿cómo se vincula? Por un lado con ese mundo, militante también, pero con camiseta distinta, y también a la vez con este otro espacio, es súper difícil, imagino. Sí, súper difícil. Bueno, voy a como aprovechar tu pregunta como para unir un poco, digamos, la actualidad tal vez del Departamento de Género en este momento y nuestra actualidad también desde la agrupación. En aquel primer momento, yo, bueno, como no estuve en esa génesis, no sé cómo fue cómo nació, ¿no? Esta relación, pero sí sé que desde que el momento en que yo llegué a la agrupación, ya mis compañeras estaban en relación con la coordinadora de fútbol feminista, ¿no? Que es una organización que nuclea a diferentes agrupaciones, tanto que están dentro de los clubes como por fuera de los clubes, ¿no? Porque acá tenemos diferentes experiencias, muchas agrupaciones feministas, muchas de sus integrantes están dentro de los departamentos de género de los clubes o incluso son directivas de clubes. En nuestro caso no. Entonces, un poco ese espacio de la coordinadora a nosotras nos nucleó en ese primer momento, y de hecho esta marcha que yo comentaba, pero fueron varias, yo porque puntualmente recuerdo la del aborto porque requirió una organización, requirió sostener ese espacio durante todo el día. Entonces la coordinadora puso una carpa en donde nos íbamos organizando por agrupación para tratar de mantener la presencia de 2 o 3 compañeras en ese espacio, como para tratar de estar a la hora de la votación en la plaza del Congreso, ¿no? Porque era tan multitudinaria, se esperaba tantas personas que la idea era poder estar todas juntas en un mismo espacio. Y esa y otras experiencias de manifestaciones fueron tal vez los momentos o los primeros momentos en donde pudimos ver esta convivencia de nuestros diferentes colores, ¿no? En un mismo espacio, y para mí fue increíble. Y otra de las experiencias que fue tal vez un poco más pequeña, pero para mí fue muy significativa, fue de este espacio que yo te comentaba, que era la Comisión de Solidaridad, de la que yo formé parte. Con esta Comisión de Solidaridad también interactuamos con otras agrupaciones. Recuerdo en este momento las Granates Unidas, River Feminista, las Ceneices, seguro algunas otras que se me están perdiendo, que nos logramos organizar para juntar donaciones para llevar a diferentes comedores y merenderos en la provincia de Buenos Aires. Fue una actividad increíble porque estábamos en medio de pandemia con todavía distanciamiento social. Me acuerdo que de hecho todas las fotos, todo lo que tenemos de esas épocas, estamos todas con barbijo, todas tratando de sacarnos las fotos, manteniendo distancia entre nosotras. Fue como un momento en el que, digamos, se abrió un poquito la posibilidad de circular y empezamos a tratar de juntar donaciones en conjunto con todas estas agrupaciones. Nos reunimos en una casa de una compañera, una casa muy grande, y estábamos todas, cada una con su camiseta, habíamos hecho una especie de volantes en donde decían, era para el Día de la Niñez, que no sé si coincide en Chile, pero es en agosto acá. Sí. Le habíamos puesto ahí un Feliz Día de la Niñez, yo creo que fue en 2021, y estaban con los escudos de todos los equipos que participamos.
Y bueno, y luego fuimos a llevar esas donaciones a diferentes lugares, porque fuimos primero a un comedor, después fuimos a un merendero y bueno, después seguimos haciendo algunas actividades. Y fue increíble, porque la verdad que fue como la primera experiencia de estar todo el día conviviendo con nuestras otras compañeras, con sus camisetas y con, ¿no? Como sus espacios, y también aprovechar en ese guardar juguetes y repartir y cosas para intercambiar nuestras experiencias como agrupación. Así que eso fue espectacular. Y desde ese momento yo creo que dije, esto es lo que para mí tiene una potencia enorme dentro del feminismo, porque poder mostrar esta unidad entre todas nosotras, poder mostrar que podemos, como este eslogan que después no se cumple, ¿no? Pero que podemos ser rivales pero no enemigos, siento que me parece que pudimos nosotras en diferentes actividades que desarrollamos trascender esto. De hecho, todavía continuamos participando dentro de la coordinadora de fútbol feminista, aunque tal vez esto también en la coordinadora les pasó un poco lo que yo te estaba relatando y estamos tal vez en general un poco menos activas, pero bueno, hubo muchas actividades que pudimos desarrollar en conjunto, algunos congresos que hicimos entre compañeras, así que bueno, hubo como una experiencia bastante grande desde ese lugar. Y respecto de los clubes, hace, digamos, relativamente poco tiempo yo me acerqué al departamento de género del club porque cambiaron las autoridades, porque veíamos algunas actividades que a nosotros nos resultaban desde la agrupación un poco más, yo qué sé, más interesantes diría, o por lo menos más comprometidas. No nos acercamos como agrupación, sino algunas de nosotras nos sumamos a algunas reuniones que hicieron las que están actualmente a cargo del departamento de género. Esto estoy hablando fue hace muy poco, y se planteó la reforma del protocolo contra la violencia de género, y a partir de eso participamos 2 o 3 compañeras de la agrupación, pero no representando a la agrupación sino a título individual, más que nada porque no tuvimos el espacio, no pudimos darnos a la agrupación el espacio para debatir si queríamos participar como agrupación o no. Claro. Es esta dificultad que estamos teniendo de organización. Pero bueno, sí, algunas de nosotras colaboramos en algunas acciones del Departamento de Género, fundamentalmente pensando en la reforma del protocolo. Y bueno, por lo menos desde mi humilde visión, siento que hay un cambio, por lo menos quien está actualmente dirigiendo el departamento tiene una mayor llegada a quienes dirigen la institución. Que como dije, pese a que yo no esté de acuerdo con quienes están dirigiendo, esos espacios hay que ocuparlos, y me alegro que quien lo esté ocupando sea una persona que le interese realmente las cuestiones de género y no esté ahí simplemente para que, digamos, exista un departamento en redes sociales, ¿no? Así que bueno, pero esto ahí como es lo poco que puedo decir porque llevo solo 2 o 3 meses ahí como acercándome un poquito a colaborar. Claro. Bueno, esas son las grietas en definitiva que a veces son bien ocupadas también, ¿cierto? Y de alguna manera uno saluda en esto que dices tú, pues, de ocupar estos espacios, de aprovechar que ya están existiendo y poder desde ahí hacer cambios también. Vamos a saltar una pelota larga a la cancha también de las reivindicaciones, porque partiste diciendo cuando empezamos de que hacen muchas cosas, ¿cierto? Y de alguna manera en las conversaciones que hemos estado teniendo, claro, militas también en otros espacios más internacionales, digamos, que también son pasiones futboleras, ¿cierto? Pero que de alguna manera, nuevamente, compañeras, mujeres, disidencias, se unen a pesar de las distancias de la cancha, a través de la fotografía, a través de la imagen, de las narrativas que se empiezan a construir también desde ahí, ¿cierto? Tú participas de esta iniciativa de Cuerpas Reales, ¿cierto? Hinchas Reales, que hace poquito tuvieron un encuentro. Bueno, ahí estuvimos también conversando cuando estabas viajando a Bolivia, me acuerdo, cuando estábamos pactando este encuentro, de hecho, iniciando ya estas conversaciones. Cuéntanos un poquito qué es esa iniciativa, cómo surge, quiénes la componen y sobre todo qué es lo que está buscando, no sé si la palabra es reparar, pero qué está buscando, ¿cierto? Comillas, solucionar, atacar, reivindicar. Sí. Bueno, un poco a este espacio llegué gracias a Independiente Feminista, así que está perfecto el orden en que iniciamos la conversación. Buenísimo, para que se entienda el contexto.
Bueno, una compañera vio una convocatoria de una fotógrafa hincha y socia de Gimnasia Esgrima de La Plata, en donde ella había iniciado una serie fotográfica retratando a hinchas, mujeres y disidencias de su club. A raíz de esto, ella comenzó, bueno, hizo algunas muestras, algunas exposiciones y se le ocurrió armar algo colectivo, una muestra colectiva. Entonces lanzó una convocatoria para que fotógrafas hinchas de diferentes clubes, tanto de Argentina como de otros países de Latinoamérica, se sumen a hacer lo mismo que ella ya venía realizando, que es retratar a hinchas y disidencias de sus clubes. En función de eso, una compañera independiente feminista, no me acuerdo quién lo ve, nos reenvía en el grupo y dice, chicas, alguna que quiera. Y bueno, yo soy fotógrafa, además de todo esto que estaba contando. Me dedico más que nada a fotografía de paisaje, fotografía nocturna, astrofotografía, un poco vengo desde ese costado. Y cuando surgió la propuesta dije como, ay, bueno, me encantaría, pero la verdad es que no sé si sé hacerlo. Y otra compañera que sí es fotoperiodista y se dedicaba un poco más como a esto, me dijo, dale, hagámoslo, vamos juntas, no pasa nada. Y dije, bueno, listo, nos postulamos. Así que nos postulamos como por independiente. La verdad es que no sé si le llegaron más postulaciones o no de fotógrafas independientes, pero la cuestión es que nos eligió a nosotras. Así que bueno, a partir de ese momento empezamos a formar parte de este colectivo. Esto fue más o menos en 2021. Nosotros hicimos una serie fotográfica con diferentes hinchas. Acá un poco fuimos llegando a algunas hinchas. Ahí sí tengo que reconocer a quienes estaban en el departamento de género anterior, porque nos hicieron contacto con diferentes hinchas que queríamos nosotras específicamente tener. Acá te voy a poner algunos como ejemplos así. No necesariamente el proyecto busca retratar hinchas que tengan como alguna historia específica, pero en nuestro caso quisimos tratar de encontrar, ¿no?, como algunas hinchas que representen también ciertos valores que nosotros queríamos mostrar en nuestra serie fotográfica. Entonces hicimos más o menos 12 sesiones de fotos y dentro de esas sesiones de fotos tenemos, bueno, nuestra, digamos, retratada más famosa, digamos, porque es la que en general es la foto que suele circular en las muestras colectivas. Es de una ex jugadora de fútbol que se llama Nilda Susana Barrios, es una de las pioneras de fútbol femenino acá en Argentina y bueno, fue una de nuestras retratadas. Luego retratamos a otra hincha que fue su hermana fue víctima de violencia, su hermana fue víctima de violencia de género y tanto ella como la otra hermana, la hermana menor, bueno, estuvieron pidiendo justicia, estuvieron en el estadio muchas veces. Bueno, llevan ahí adelante una lucha incansable por justicia por su hermana. Luego retratamos a otra hincha que es hija de desaparecidos. Se hizo hincha independiente porque una de las pocas cosas que recuperó de su papá fue el carnet de socio, que es hermoso. Era un carnet así chiquitito, antiguos como con cuerito. Sí. Hermosa esa reliquia que pudimos fotografiar. Bueno, como para mencionar algunos ejemplos de a quienes retratamos, ¿no? Entonces nosotros hicimos en aquel momento una sesión de 12 sesiones de fotos. Luego esas fotos fueron a una selección por parte de Erika Boguet, que es la directora del proyecto que comentaba que inició su serie con hinchas de Gimnasia de La Plata. Y entonces ella lo que hace es hacer una selección de una o dos de esas fotografías de cada una de todas las fotógrafas que integramos el colectivo para luego formar parte de una muestra colectiva. En un primer momento no recuerdo exactamente los números porque lo que busqué es cuántos somos ahora, pero para más o menos explicar un poco la progresión. Claro. De la primera convocatoria éramos más o menos 40 y pico y luego fuimos aumentando en cantidad hasta ahora que ya somos 90 fotógrafas. Y eso desde distintos territorios, distintos países igual. Sí. Y lo tengo acá porque no me quería olvidar de decir ningún país. Entonces dije, bueno, me lo voy a anotar porque desde 2021 estamos con toda esta gira y este recorrido. La verdad es que ya venimos recorriendo varios países, no quería como olvidarme de ninguno. Así que somos 90 fotógrafas de 11 países y registramos a más de 2.000 mujeres hinchas y disidencias
Somos de Argentina, Chile, Uruguay, Ecuador, Perú, Brasil, Ecuador, y hace poco sumamos México, España e Italia. Así mira. Éramos, hasta la última convocatoria solamente era un colectivo latinoamericano, claro. Y en la última convocatoria decidimos expandirnos hacia el mundo. Perdón, y me olvidé, no sé si mencioné Bolivia, que es muy importante porque es donde estuvimos hace muy poquito. Claro. Así que bueno, el proyecto la verdad es que fue desde 2021 hasta la actualidad, fue creciendo muchísimo. Y bueno, y un poco recordando ahí tus preguntas en función de las exposiciones y un poco la gira, como le decimos nosotros, de este proyecto. La verdad es que tuvimos el honor de estar en muchísimos lugares en Argentina, lugares de exposición muy importantes. Y luego nuestra muestra fue circulando por diferentes países. Entonces, como para mencionar algunos, creo que lo primero que siempre destacamos es que nuestra exposición estuvo en Nueva York en junio de 2023 en el Bronx Documentary Center. Después estuvimos, para ahí mencionar un poco algo local para ustedes, estuvimos en el Centro Cultural La Moneda en marzo de 2023. Después estuvimos en el Zócalo de Puebla, en México, en el Museo Simón Patiño, en Cochabamba, Bolivia. Estuvimos en Brasil, en Paraty en Foco, bueno, en un montón de diferentes lugares. Y bueno, y la última exposición, a la que fue la primera que pude concurrir, porque la verdad es que por diferentes razones laborales y la vida, no había podido viajar antes con el colectivo, porque no lo dije, pero todo esto es autogestivo. O sea, todo lo gestionamos nosotras con el mayor esfuerzo. Y lo que hacemos es tratar de conseguir algún financiamiento, pero bueno, como hablábamos hace un ratito, en Argentina está un poco complicada la cuestión de conseguir financiamiento para la cultura, claro. Así que está un poco difícil, pero bueno, venimos la verdad que por suerte pudiendo sostener este proyecto. Tuvimos apoyo de diferentes espacios en diferentes países, también cada fotógrafa trata también de para cada muestra lograr algún apoyo, aunque sea para viajar, o que el lugar donde vamos a exponer nos brinde por lo menos el dinero para, o sea, el montaje. Por ejemplo, en Chile nos pasó que hicieron el montaje completo, la impresión, la difusión, ¿no? Entonces, como que al final, digamos, las integrantes de los territorios van como levantando un poco el que llegue la exposición. Exactamente. Cada una es como una embajadora del proyecto en su país. Intenta como, bueno, gestionar ahí lo que se puede en cada lugar. Bueno, y la última que sí pude asistir, y fue hace muy poquito, ahí cuando estábamos hablando para coordinar esta entrevista, fue en la Alianza Francesa de Cochabamba. Estuvimos ahora, sí, es increíble, hace 2 o 3 semanas. Y bueno, conté un poco el recorrido y no conté cuál es el espíritu del proyecto, la intención del proyecto, porque lo dejé para el final. La verdad que a mí lo que me parece más importante destacar de este proyecto es que permite un poco lo que yo decía anteriormente, visibilizar a las mujeres y a las disidencias dentro del fútbol, en nuestro rol de hinchas, socias y fanáticas, ¿no? Y apasionadas por el fútbol. Creo que es algo muy importante y que tiene una potencia enorme poder mostrarnos, poder visibilizar, como decías hace un ratito, lo que en el fútbol en general queda oculto, ¿no? Claro. Que en general en esta masculinización del fútbol quedamos bastante invisibilizadas, y este proyecto lo que pretende es recuperar nuestras voces, recuperar estas narrativas. También tiene una idea estética que, bueno, después puedo dejar las redes por si quieren verlo, porque creo que más de lo que puedo explicar, las fotos hablan por sí solas. Tiene toda una narrativa respecto a la potencia de la mujer, ¿no? Y entonces todas nuestras retratadas son retratadas en sus casas o en sus espacios íntimos, ¿no? O algunas incluso en sus espacios de militancia, ¿no? Donde ellas tal vez querían ser retratadas. Con todas sus camisetas, sus banderas, todos sus tesoros, ¿no? Y
si uno ve la actitud de todas estas mujeres, es una mirada muy poderosa y una mirada muy fuerte que transmite también el espíritu de lucha, que es un poco lo que nosotras queremos mostrar. Entonces, la verdad que creo que es un proyecto increíble del que me siento muy orgullosa de formar parte y que creo que además esta diversidad de fotógrafas de los distintos países de Latinoamérica tiende también a esto otro que hablábamos al principio. Y acá sí voy ahí como meterme brevemente, pero tenemos una fotógrafa de la Universidad de Chile con quien yo no conocí personalmente porque cuando la exposición se hizo en Chile no pude viajar, pero con quien intercambiamos mensajes. Ese día el grupo estaba más activo que nunca. Las fotógrafas de todos los diferentes países uniéndose para decirnos: las abrazo, qué terrible esto que está sucediendo. Y siento que esta es la potencia que puede tener el entender el fútbol desde una visión feminista, ¿no? Que es precisamente, este es el espíritu que nosotras queremos transmitir. Claro. Así que... No, tremendo, Dani. Yo agradezco, estamos en los últimos minutos de este partido, de este tiempo. Han sido mucha, digamos, experiencia, muchas imágenes que vas cuando relatando, uno va como visualizando, ¿cierto? Aquí conocemos, por ejemplo, a Mané Stoller, que es del Wander y también participa ahí de la iniciativa. Y claro, como tú dices, estos son los espíritus en definitiva que también buscamos visibilizar. Entendemos que existe un espíritu competitivo, es un deporte, se quiere ganar el domingo, ¿cierto? Sí o sí al que está al frente. Pero también, ¿dónde queda el humano al final? ¿Dónde queda esa dimensión? Lo intentamos también abordar ahí con Silvia, porque hablábamos justamente de la memoria, los derechos humanos. Bueno, Argentina tiene mucho avanzado en esa temática, en términos de feminismo, comisiones de género, departamento de género. Argentina también tiene una experiencia y de varios años ya con esto. Aquí ya vamos cerrando y te tiraré dos preguntas. La primera, dirigida un poco a ese elemento, a ese momento, para no quedarnos con esa conversa no hecha, ¿cierto? Es muy en breve. Desde una perspectiva feminista, una perspectiva también de derechos humanos, y nosotros decimos de humanidad al final, ¿cómo se puede explicar lo que se vivió ese día? El desafío es muy grande porque nos quedan muy pocos minutos, y lo otro, para invitar también a la gente común, que tal vez no dialoga mucho con las militancias en los clubes, pero que tiene una mirada con el fútbol. Pienso mucho en la vecina, el vecino que está ahí y que está escuchando esto, por ejemplo. ¿Por qué organizarse también desde estas perspectivas, desde ser mujer, ser disidencia, etcétera? Yo creo que, para tratar de ser concisa, te voy a decir, creo que precisamente la violencia es lo contrario al espíritu de los clubes. Siento que cuando nosotros vemos los clubes solo como el fútbol, ¿no? Como el fútbol en la primera división, el fútbol a ese nivel de competencia que también está atravesado por un montón de intereses económicos, por un montón de intereses políticos, que ahí un poco es esto lo que pienso de lo que sucedió, ¿no? O sea, siento que tiene que ver con todo eso, que uno no puede analizar solo que, bueno, unas personas violentas de un lado, otras personas violentas del otro. Digo, el contexto me parece que es lo que posibilitó que suceda lo que sucedió. Entonces yo lo que creo es que lo que nosotros y nosotras podemos hacer como amantes del fútbol y como apasionados y apasionadas por nuestros clubes es tratar de involucrarnos. O sea, siento que, digo, lo pienso en todos los ámbitos, ¿no? Pero específicamente en esto que estamos conversando, me parece que lo importante es esto de pensar en recuperar nuestros clubes de alguna manera, ¿no? O sea, porque realmente yo siento que hoy están cooptados por la política, por los intereses económicos, por personas violentas. Entonces, recuperar el lugar como hinchas, socios genuinos y apasionados por este deporte y por nuestros colores, porque obviamente que nosotros tenemos la pasión ahí atrás y yo hoy te puedo decir, ay sí, dialogamos y no sé qué, y cuando después estoy en el partido no quiero dialogar con nadie, ¿no? Claro. Pero es lo normal que a uno le sucede, pero también saber, saber aprovechar la potencia que tiene también toda esta unión. A mí, y acá vuelvo un poco a mis compañeras fotógrafas y a mis compañeras de Independiente Feminista. O sea, con unas me siento muy unida a través de los colores y a través de toda la indignación que me va generando todo lo que sucede dentro del club. Y
y la verdad que me pareció increíble conocer a tantas mujeres con las que puedo compartir ese sentimiento, y con otras, a veces ahora, por ejemplo, cuando viajamos a Bolivia y dialogaba con una de las compañeras uruguayas que vino con nosotras, y hablando sobre nuestros clubes y sobre nuestros equipos, y tal vez por momentos como teniendo como pequeñas discusiones futbolísticas, o incluso de países, ¿no? Claro. Como esta cosa, no, porque los uruguayos, no los argentinos. Y la verdad, como poder abrir esos espacios, creo que es lo importante para combatir la violencia. Entonces, poder hablar con ustedes, intercambiar, ¿no? Y pensar, bueno, que sigamos construyendo hacia ese lugar, creo que es lo que nos tienen que dejar esta experiencia horrible que vivimos. O sea, pensar, ok, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros y nosotras desde nuestro lugar? Nos sumamos a eso, Dani. Queremos agradecerte el participar, el calzarse la titular del otro fútbol, y el abrirnos la cancha. Nosotros hablamos ahí siempre como en estas jergas, pero cuando la defensa está cerrada, cuando cuesta entrar al área del rival, ¿cierto? Lo que toca es justamente abrir la cancha, tocarla hacia los lados, para que haya más espacios, para que podamos volver. A veces toca ir para atrás y volver a iniciar la jugada, y un poco eso es lo que se viene haciendo y lo que, digamos, lo que nos estás compartiendo. Así que desde mi lugar de esta cancha, ¿cierto? Agradecer a través de ti también a las compañeras de Independiente Feminista, que también las conocimos cuando estuvimos allá, a las compañeras también de Cuerpos Reales e Hinchas Reales, porque tremenda pega que están haciendo. Vamos a colocar igual, cuando ya editemos, ¿cierto?, esto y aparezcan las demás plataformas, las redes sociales para que las puedan seguir. Y nada, saludar, vamos a ir despidiendo esto, no sin antes saludar también a la editorial Matecito Amargo, de la cual soy parte, porque estamos cumpliendo 5 años, son nuestros primeros jóvenes 5 años de vida. Si bien los primeros pases los dimos allá por el 2016, el primer libro publicado en el 2018, que tiene que ver con fútbol y política y reflexiones, historia, memoria social, etc. Ya son 5 años siendo Matecito Amargo, y eso nos ha permitido seguir cruzando pases, seguir buscando conversaciones. Creemos en los clubes como espacios asociativos y de práctica y de educación democrática, en definitiva. Por ahí el otro día conversábamos con clubes centenarios como el Fernández Vial acá en Concepción. Son clubes que, imagínense, para llegar una organización, para llegar a cumplir 100 años, cuántas asambleas, cuántos acuerdos, cuántas discusiones, diferencias, pero gestionadas también para que esto pueda continuar. Lo mismo, bueno, en clubes de barrio, en clubes como el Industrial, por ejemplo, acá, clubes como Independiente, o la U, o el Colo, el Wander, Alianza Lima, etcétera. Como si empezamos a buscar y mirar esa particularidad en los clubes, siento que no hay club que no sea bonito, que no sea hermoso y que nos dé una perspectiva también, como decía Dani, pues, de habitarlos, de reconstruirlos, porque también están en disputa. Así que, bueno, por mi lado, saludar a estos 5 años, y te dejo la pelota para las últimas. Gracias. ¿Sí? Perdón, gracias a la editorial, acá, que está bueno. ahí por la cámara, llegamos acá a esta entrevista, así que también saludos por ese cumpleaños. Muchas gracias, Dani. Y bueno, es un librito que queremos mucho porque fue el primero que presentamos allá, ya con escrito y pensado para Argentina. Así que nada, agradecemos quienes nos están escuchando, agradecemos nuevamente a todos los que hacen posible este espacio, y pronto ya vienen nuevos capítulos nuevamente, con otras experiencias, con otras realidades. Les invito a sumarse ahí a los diferentes en Instagram, a Editorial Matecito Amargo también, Radio Espacio FM, síganla porque está con mucha programación también súper interesante y diversa, pensada en el territorio también. Así que eso, un abrazo grande y que la pelota no caiga. En un picado cualquiera mi alma se echa a rodar. Este es el juego que siento y no pienso parar. Yo pongo el cuerpo hasta el final en una cancha buena.